Para conocer qué tipo de flujo cae en nuestros casos particulares, debemos ver que el número de Reynolds tiene un límite para cada tipo de flujo. Por ejemplo, para el flujo laminar, el número de Reynolds tiene que ser menor a 2300. Para un flujo de transición, tendría que estar entre 2300 y 4000. Y un flujo turbulento lo maneja con valores mayores a 4000. Y ahora, cuando nosotros tengamos un número de Reynolds hallado, debemos utilizar la ecuación correspondiente para encontrar este coeficiente de fricción. Como pueden ver, cada tipo de flujo tiene una ecuación diferente y cada ecuación depende de diferentes variables. En algunas se coincide, en algunas no, así que es muy importante que debemos tomar en cuenta todo esto. Ahora, anteriormente se utilizaba para encontrar este coeficiente de fricción F el diagrama de Moody, el cual era un diagrama el cual te permitía hallar este coeficiente de fricción en base a algunos datos. Sin embargo, ya con el tiempo y con el proceso de cálculo que ya existe y la tecnología que ha ido avanzando, se ha podido encontrar ecuaciones que nos permitan utilizar y dar valores satisfactorios, y ya no necesariamente utilizar el diagrama de Moody. Ahora, lo que veremos será un ejemplo de cómo aplicar y cómo encontrar este coeficiente de fricción. Entonces, vamos a tener una tubería que, como dijimos, tiene que estar completamente llena y va a trabajar a presión. Vamos a tener los siguientes datos. Necesitamos un caudal, un diámetro y un material. Muy importante estos tres datos. En este caso el caudal es 1.8 litros segundo, el diámetro 50 milímetros y el material de la tubería es PVC. Esos son los datos con los que vamos a partir. Ahora, lo que sigue es encontrar el caudal en unidades de metro cúbico segundo. Para eso utilizamos el caudal que tenemos como dato y lo dividimos entre 1000. Esto me da un valor de 0.0018. Para el diámetro hacemos lo propio. Está en unidades de milímetro y lo debemos convertir a unidades de metro. Entonces lo convertimos y tendríamos un valor de 0.05 metros. Muy importante que lleguen estas unidades, ya que pueden tener datos en diferentes unidades. Luego, a partir de esto calculamos la velocidad. Para encontrar la velocidad utilizamos esta ecuación que ven en pantalla, la cual se deduce a través de la ecuación de continuidad, donde nosotros tenemos el caudal y el diámetro como variables. A esta ecuación sustituimos el caudal, que está en unidades de metro cúbico segundo, este es 0.0018. El diámetro lo sustituimos igual en la unidad de metro, 0.05. Y la velocidad calculada, aplicando las operaciones correspondientes, me da un valor de 0.9163673 metros segundo. Esa sería la unidad. Lo podríamos redondear a 0.92 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad. Ahora vamos a encontrar la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta depende directamente del tipo de material en el cual ustedes estén trabajando. Por ejemplo, puede ser que estén trabajando con un material de fierro fundido, puede ser que sea un material de acero industrial, puede ser un material tipo de asbesto cemento, aunque ya no se lo usa actualmente, o puede ser cualquier otro tipo de material. En cualquier caso que sea, esta rugosidad absoluta generalmente lo van a encontrar en el catálogo de los fabricantes de tuberías. Así que si ustedes están utilizando un catálogo en particular o un fabricante el cual les ha proporcionado ese catálogo, entonces ubiquen esta rugosidad absoluta en base al material que van a emplear. En este caso yo les muestro algunos valores que los tengo acá, según a los materiales. Ahora, para encontrar la rugosidad absoluta, dependería directamente del material. Entonces, en mi caso es material PVC. Entonces, en esta tabla busco material PVC, que sería la primera opción, PVC y polietileno. Entonces, esta rugosidad absoluta es de 0.0015 milímetros. Perfecto. Luego calculamos la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática depende mucho de la temperatura del agua o del líquido que ustedes estén transportando. Sea cual sea el caso, tienen que encontrar la viscosidad cinemática de diferentes tablas si es que no fuera agua. En este caso, la tabla que están viendo hace referencia al agua. Entonces, tengo temperaturas de 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 grados. Obviamente existen muchas más, no solo son estas. Entonces, si ustedes encuentran una,
en particular, una temperatura en particular, lo correcto sería encontrar el valor independiente a su viscosidad. Ahora, en este caso, nosotros no tenemos la temperatura. No lo pueden observar que no tenemos la temperatura. Y por ende tampoco tenemos la viscosidad cinemática. Podemos decir que la temperatura, en nuestro caso, a modo práctico, es de 10 grados centígrados. O podríamos ponerlo también de 15 grados centígrados, ya que son temperaturas ciertamente coherentes en tuberías que van a trabajar a presión. Ya que si hablamos de un valor un poco más alto de temperatura, ya entramos a lo que sería prácticamente vapor, ¿no? Y si bajamos un poco más, ya sería agua fría, y generalmente evitamos transportar agua fría. Pero fuera del caso, siempre tienen que encontrar la temperatura a la cual estén queriendo transportar el agua. En mi caso, vamos a utilizar una temperatura de 10 grados centígrados y la viscosidad es de 1.308. Este valor de acá, observen que aquí dice viscosidad cinemática, pero debe ser multiplicada por 10 a la menos 6. Perfecto. En base a todo lo que hemos visto, vamos a hallar el número de Reynolds, la cual era la ecuación que habíamos visto antes. Velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad. Sustituimos aquí todas las variables. La velocidad, como dijimos, es 0,92, lo que hallamos acá, solo que lo estamos redondeando. El diámetro es 0,05, el valor que teníamos acá en metros. Y la viscosidad es el valor que nosotros tenemos de las tablas, 1.308 por 10 elevado a la menos 6. Realizando las operaciones correspondientes, tenemos este valor de 35.043.21. Observen que es un valor que no tiene dimensiones. Ahora, en base a este número de Reynolds, nosotros debemos ubicar o conocer qué ecuación vamos a aplicar para el coeficiente de fricción. Entonces, volvemos a ver aquí las ecuaciones, los tipos de flujo y los límites. En nuestro caso, nuestro nuestro número de Reynolds está entre 35.000. Es un valor mayor a 4.000. Entonces podríamos decir que el flujo es turbulento y la ecuación que debemos utilizar es esta que vemos en pantalla, esta ecuación. Si ustedes fuera otro valor que entre estos diferentes tipos de flujo, entonces utilicen estos tipos de flujo o estas ecuaciones, ¿no? Finalmente, lo que hacemos es calcular el factor de fricción o el coeficiente de fricción. Para eso sustituimos todas las variables. Veamos qué variable estamos sustituyendo. Primero tenemos aquí el valor de la rugosidad, este valor de acá, el cual dijimos que era 0,0015 milímetros. Pero en la ecuación tiene que estar en unidades de metro, muy importante. Es por eso que lo ven acá, 0,00015. Perfecto. Luego tenemos el diámetro. Igualmente tiene que estar en unidades de metro. Observen que aquí está 0,05 metros. Luego tenemos que reemplazar el valor del número de Reynolds, el que nos dio como resultado, que era este 35.043.21, y lo sustituimos. En base a todo esto, hacemos las operaciones correspondientes y podemos observar que el factor de fricción es de 0,0225. Este sería el valor del coeficiente de fricción que deberíamos utilizar para la ecuación de Darcy-Weisbach.